hay que imaginar por un momento la siguiente situación. Un país extranjero inmensamente rico se ofrece a regalar un estadio nacional, entero, flamante, llave en mano. Sí, sí, con una única y pequeñísima condición. Exacto. La condición es que cortes de raíz tus relaciones diplomáticas con un viejo aliado histórico. A ver, suena a guión de una película de espionaje de la Guerra Fría, ¿verdad? Totalmente. Pero es que esto no es ficción. Es exactamente lo que ocurrió en Costa Rica en el año 2007. Y, bueno, es la demostración perfecta de cómo se mueven las piezas en el tablero geopolítico moderno. Bienvenidos a nuestra exploración de hoy. Y fíjate que es un ejemplo brillante para empezar porque ilustra perfectamente que el mundo actual no es ese mapamundi estático y de líneas precisas que nos enseñaban en la escuela. Que va, para nada. Al sumergerse en los procesos geopolíticos contemporáneos, uno se da cuenta de que el territorio es en realidad un tejido vivo, lleno de cicatrices históricas, fronteras difusas y conflictos superpuestos. Esa es precisamente la misión de nuestro análisis exhaustivo de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento riguroso, extenso y, la verdad, fascinante sobre procesos geopolíticos contemporáneos. Muy denso, sí. El objetivo, para quien nos escucha, es netamente didáctico. Vamos a entender paso a paso cómo los violentos eventos históricos del siglo XX han moldeado este inmensamente complejo tablero mundial del siglo XXI. Pasando por un montón de sitios. Eso es. Pasaremos por la reingeniería total de China, las heridas aún abiertas de la Guerra Fría, la terrible dimensión humana de los genocidios, para aterrizar finalmente en el siempre oscilante escenario de América Latina. Ojo, y aquí hay que hacer un pequeño inciso fundamental para la audiencia antes de arrancar porque hoy vamos a pisar terreno minado. Sí, es importante aclararlo. Vamos a abordar conflictos políticos intensos, guerras dolorosas y visiones ideológicas altamente polarizantes, tanto de extrema izquierda como de derecha. O sea, desde el conflicto palestino-israelí hasta la guerra en Siria. Exacto. Y es crucial recordar que nuestro papel aquí es ser meros traductores de los textos analizados. No tomamos partido, no hay banderas, no apoyamos ninguna ideología. Es un análisis puramente frío y didáctico de los datos y hechos históricos que tenemos frente a nosotros. Dicho esto, y con las reglas del juego claras, el mundo actual no se puede entender aislando los eventos, porque todo es una inmensa red de causas y consecuencias. La cantidad de información es abrumadora. Y a ver, para entender el orden mundial hay que empezar por la potencia que ha redefinido las reglas económicas en las últimas décadas, que es China. Indudablemente. Pero claro, el gigante actual no surgió de la nada. ¿Cómo pasaron de ser un imperio feudal casi colapsado a dominar el comercio mundial? Pues todo empieza con un trauma profundo en el siglo XIX. Teníamos un régimen feudal donde la inmensa mayoría de la población vivía en la miseria absoluta. A esto se le suman las guerras del opio contra el Reino Unido y Francia. Que eso fue tremendo. Para que la audiencia se haga una idea, potencias occidentales forzaron la apertura comercial de China a base de cañonazos para venderles opio, Madre mía. lo que generó una humillación nacional que, ojo, aún hoy alimenta el nacionalismo chino. Tras la caída del imperio, el país colapsa y estalla una guerra civil larguísima, de 1927 a 1949. Con dos bandos irreconciliables. De un lado, el Partido Nacionalista, el Kuomintang, liderado primero por Sun Yat-sen y luego por Chiang Kai-shek. Sí. Y del otro, el Partido Comunista Chino, con un joven Mao Zedong a la cabeza, que sobrevive gracias a hitos históricos como la Larga Marcha. Y es vital entender la mecánica de este conflicto porque no fue una guerra lineal. Hubo momentos de alianza estratégica forzosa. Por ejemplo, ambos bandos tuvieron que frenar y unirse temporalmente en los años 30 para enfrentar la brutal invasión japonesa. Claro, tenían un enemigo común mayor. Exacto. Pero en cuanto Japón es derrotada en la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil china se reanuda con toda su crudeza. Y finalmente, en el 49, triunfa el comunismo de Mao, forzando a los nacionalistas de Chiang Kai-shek a huir a la isla de Taiwán. Y es entonces cuando, bajo el mando absoluto de Mao, el país sufre transformaciones que cuestan millones y millones de vidas. Sí, una tragedia inmensa. Se implementa el Gran Salto Adelante, que fue un intento desesperado y, bueno, muy mal planificado, de industrialización rápida y colectivización agraria que resultó en hambrunas donde murieron decenas de millones de personas. Una locura. Y luego, para no perder el control político, Mao lanza la Revolución Cultural, que fue básicamente una purga ideológica de terror,
campos de concentración y represión contra cualquiera que fuera considerado un intelectual o un burgués. No es hasta 1978, ya muerto Mao, que China hace un giro de timón e inicia su restauración capitalista. Lo cual nos trae a la radiografía actual. Políticamente, China sigue siendo un estado unipartidista controlado con puño de hierro por el Partido Comunista Chino y su Asamblea Nacional Popular. Sí, la estructura política no cambió. Para nada. Pero económicamente decidieron jugar al juego global, y el salto fue estratosférico. Entre los años 2001 y 2010 crecieron a un ritmo demencial del 10,5% anual. Wow. Aunque, fija que, no todo brilla. Hoy en día siguen enfrentando bolsas de pobreza extrema y un problema severo de fuga de cerebros y talentos cualificados que buscan libertades en Occidente. Escuchando esto, me da la sensación de que China actuó casi como una inmensa corporación multinacional. Es decir, mantuvieron a su junta directiva, vertical y autoritaria, completamente intacta de puertas para adentro, Exacto. La estructura de poder no se toca. pero hacia afuera cambiaron radicalmente todo su modelo de negocio. Y ese nuevo modelo de negocio es fascinante, porque usan estrategias muy distintas según el continente. En Asia sacan pecho, muestran músculo militar, expanden su armada y generan muchísima tensión territorial con vecinos como Japón y con Estados Unidos. Claro, ese es el famoso poder de disuasión. En su vecindario imponen respeto militar. Pero la genialidad de su geopolítica está en el poder blando que aplican en África y América Latina. Es sutil pero arrollador. Totalmente. En África, China tiene una sed insaciable de materias primas para mantener su fábrica global funcionando, sobre todo petróleo de Angola y Sudán, y minerales críticos. ¿Y qué hacen a cambio? No mandan ejércitos, Mandan ingenieros. mandan ingenieros. Inundan los mercados con manufacturas chinas baratas y otorgan créditos masivos para construir infraestructuras vitales como trenes, hospitales, autopistas. Incluso llegan a condonar deudas históricas. Y es aquí donde la comunidad internacional se divide en un gran debate. Porque, claro, Pekín te vende esto como una relación ganar-ganar, desarrollo mutuo. Sí, esa es la narrativa oficial. Pero muchos analistas se preguntan, ¿no estamos viendo simplemente un nuevo tipo de imperialismo extractivo? Porque a menudo China financia la obra, pero trae a sus propios trabajadores y empresas de construcción chinas, en lugar de generar tejido industrial local. Es un dilema complicadísimo para quien recibe el dinero. Y es exactamente el mismo patrón en América Latina. Buscan asegurarse la soberanía alimentaria, el petróleo y los minerales de la región a base de chequera. Lo que nos devuelve a la anécdota del principio. El Estadio de Costa Rica en 2007, Costa Rica rompe 60 años de amistad con Taiwán, reconoce diplomáticamente que solo existe una sola China, la de Pekín, y a cambio recibe un estadio nacional bellísimo. Una jugada maestra. Y la ironía suprema, que esto parece una broma del destino, es que infraestructuras clave en Costa Rica como el Puente La Amistad habían sido construidas y donadas años antes por Taiwán utilizando exactamente la misma táctica de chequera diplomática para ganar amigos. Es el mercado de las lealtades internacionales. Y fíjate en el contraste de esta estrategia. China utiliza el dinero y la infraestructura para ganar poder sin exigirle a sus socios que sean democracias impecables. Ya, no se meten en la política interna. Exacto. Sin embargo, si miramos hacia las áreas que fueron dibujadas por Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, pasamos de la diplomacia de los estadios a las armas reales. Esas viejas fronteras siguen sangrando. Ese juego de suma cero entre superpotencias no solo se juega con maletines diplomáticos. A menudo usan el territorio de otros países como su propio tablero de ajedrez, las famosas guerras proxy o subsidiarias. Como en Corea. Justo. Viajemos primero a la península de Corea. Tras la derrota japonesa en 1945, el país se parte en el paralelo 38. El norte bajo influencia soviética, el sur bajo influencia estadounidense. Esto escala a la Guerra de Corea, de 1950 a 53. Una guerra que ilustra perfectamente este mecanismo de fuerzas externas. Tienes a Estados Unidos interviniendo directamente con el general MacArthur y a China enviando oleadas masivas de soldados para apoyar al norte comunista. ¡Qué locura! Es un conflicto que arrasó la península y que jurídicamente jamás terminó. Firmaron un armisticio, no un tratado de paz. Y para 2013, Corea del Norte dio ese armisticio por invalidado. Siguen técnicamente en guerra. Efectivamente. Hoy,
La dinastía de los Kim, con Kim Jong-un, mantiene a su población aislada, pero posee un programa nuclear agresivo, respaldado tácitamente por China y Rusia frente al sur, apoyado por Washington. Un error de cálculo allí significa una catástrofe atómica. Y del paralelo 38 saltamos a otra región donde este ajedrez de las potencias mundiales se mezcla con una historia milenaria y religiosa, que es Oriente Medio, y específicamente el conflicto entre Israel y Palestina. Un tema complejísimo. Mucho. Una región de paso histórico que estuvo bajo control británico. El movimiento sionista impulsó la inmigración judía hacia esa tierra, cambiando drásticamente la demografía. En el año 47, la ONU, mediante la Resolución 181, decide dividir el territorio. Y el mecanismo de acción-reacción es inmediato. En el 48 se declara el Estado de Israel e instantáneamente estalla la Primera Guerra Árabe-Israelí. A partir de ahí, la dinámica de la Guerra Fría alimentó el fuego, convirtiendo la zona en un polvorín constante. ¿Se armaba a los aliados de cada bloque? Exacto. Las potencias armaban a sus aliados respectivos. Tuvimos la crisis del Canal de Suez en el 56, luego la Guerra de los 6 Días en el 67, un conflicto relámpago donde Israel, con figuras militares como Moshe Dayan, lanza ataques preventivos y ocupa el Sinaí, los Altos del Golán, Cisjordania y Gaza en menos de una semana. ¿En menos de una semana? Sí, y eso planta la semilla de la venganza para la guerra de Yom Kippur en el 73, un ataque sorpresa de los países árabes durante la festividad judía más sagrada. Y ha habido momentos donde la paz parecía tocarse con los dedos, ¿verdad? Los acuerdos de Camp David o los acuerdos de Oslo en los 90, cuando vimos a Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina, dándose la mano con el primer ministro israelí Isaac Rabin. Parecía que sí, pero... Pero claro, los extremismos torpedearon todo. Rabin fue asesinado por un extremista judío de su propio bando. Siguieron las intifadas, esos levantamientos populares palestinos y el auge de organizaciones terroristas como Hamás, que rechazan directamente la existencia de Israel. El resultado es crónico, un sufrimiento civil insoportable, asedios y la militarización total del día a día. Y para comprender plenamente la falta de soluciones en Oriente Medio, hay que sumar una pieza clave al rompecabezas, que es el resurgimiento de la Rusia de Vladimir Putin. Ojo a eso. La Rusia de hoy no busca exportar comunismo, busca recuperar su prestigio y su zona de influencia como gran potencia. Y para ello, operan bajo lo que en relaciones internacionales se llama un juego de suma cero. Que básicamente significa, si tú ganas, yo pierdo. Y si yo consigo que tú pierdas, eso cuenta como una victoria para mí. Exactamente. En un juego de suma cero no hay beneficio mutuo. Por lo tanto, si Estados Unidos apoya una iniciativa en la ONU, Rusia a menudo la bloquea. Rusia defiende sus intereses nacionales apoyando diplomática y militarmente a rivales de Occidente como Irán o el régimen de Siria. Y cuando ven que la influencia occidental se acerca a sus propias fronteras, la respuesta militar es directa. Claro, lo vimos en Georgia en 2008, cuando el ejército ruso apoyó a las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur. Y lo vemos de la manera más cruda en Ucrania. Un país cuyas cicatrices con Moscú son profundísimas. Vienen de muy atrás. Sí, hablamos desde el Holodomor bajo el régimen de Stalin en los años 30, una hambruna artificial y genocida que mató a millones de ucranianos, hasta la crisis de 2014, cuando el pueblo ucraniano en el Euromaidán derrocó a su presidente prorruso para acercarse a Europa. La respuesta de Putin fue anexarse militarmente la península de Crimea y financiar a grupos separatistas. Derivando en horrores como el derribo del vuelo civil MH17 por un misil ruso. Madre mía. Y esa misma lógica de guerra proxy rusa nos lleva a la devastación de Siria. Para entender Siria hay que entender una diferencia teológica básica en el Islam, que es la de los sunitas, que son la gran mayoría poblacional en Siria, frente a los chiitas. El presidente Bashar al-Assad pertenece a una secta chiita, los alawiles. Assad se aferra al poder de forma brutal porque siente que si su régimen cae, su minoría religiosa será aniquilada. Pero no está solo en esto. Claro. Y aquí entran las potencias. Rusia tiene en Siria su única base naval en el Mediterráneo. Así que entra con todo a bombardear para salvar a Assad junto a Irán, que también es chiita. Mientras que el otro bloque hace lo contrario. Por el otro lado, Estados Unidos y Arabia Saudita financiaban a los rebeldes sunitas. Lo que empezó como una protesta ciudadana por derechos básicos se convirtió en un campo de tiro internacional. El saldo es estremecedor.
Un país en ruinas, cientos de miles de muertos y millones de desplazados que han desestabilizado a los países vecinos y han generado crisis políticas en toda Europa. Es duro asimilarlo, la verdad. Cuando estas estrategias frías de los despachos, los juegos de suma cero, el control de recursos, se mezclan sobre el terreno con odios religiosos o fronteras mal trazadas, pasamos del mapa a la sangre. Tristemente es así. Y aquí es vital, aunque hiele la sangre, que la audiencia comprenda la diferencia entre dos términos que solemos escuchar en las noticias, pero que no son lo mismo: limpieza étnica y genocidio. Es una distinción académica crucial para entender la intención del agresor. La limpieza étnica es un tema territorial. Se utiliza el terror extremo, violaciones, matanzas localizadas, para obligar a una población que consideras indeseable a que haga las maletas y huya. Quieres limpiar el mapa. Desplazarlos a la fuerza. Exacto. El genocidio, sin embargo, cruza la frontera hacia el exterminio puro. El objetivo no es que se vayan. El objetivo, motivado por raza, religión o identidad, es la eliminación física, sistemática y total de ese grupo. Madre mía. Y desgraciadamente los años 90 nos dieron lecciones terribles de esto. Tras el fin de la Guerra Fría y la muerte del mariscal Tito, que había mantenido unida a Yugoslavia con mano de hierro comunista, el país se fragmenta y los antiguos resentimientos nacionalistas estallan. De la peor manera posible. Vimos guerras en Eslovenia, en Croacia, pero sobre todo el infierno étnico y religioso en Bosnia-Herzegovina, pueblos enteros masacrados, como en Srebrenica, o el posterior conflicto en Kosovo. Vecinos que llevaban décadas comprando en la misma panadería, de repente matándose por ser serbios, croatas o bosnios musulmanes. Es escalofriante. Y si ese daño lo causó la caída de un régimen comunista, en África vemos el daño causado por el tiralíneas colonial. Ostras, sí, las fronteras dibujadas con regla. Las potencias europeas dibujaron fronteras artificiales, metiendo en un mismo país a etnias rivales. En Ruanda y Burundi, el imperio colonial belga se dedicó durante décadas a enfrentar sistemáticamente a la mayoría Hutu contra la minoría Tutsi para poder controlarlos mejor. Divide y vencerás. Eso es. Y esa bomba de relojería estalló en 1994. Tras el derribo del avión del presidente Hutu, se desató un genocidio a machetazos. Cientos de miles de Tutsis y Hutus moderados masacrados en 100 días ante la inoperancia absoluta del mundo. Un patrón que parece repetirse. Fíjate en Sudán del Sur. En 2011 logran su independencia llenos de esperanza. Pero solo 2 años después, en 2013, ya están en una guerra civil atroz. Muy poco tiempo de paz. Nada. Lo que en el fondo era una pelea de despacho por el control de la riqueza petrolera entre el presidente Salva Kiir y su ex vicepresidente Riek Machar, los políticos rápidamente la disfrazaron de odio étnico. Salva Kiir azuzó a su tribu, los Dinka, contra la tribu de Machar, los Nuer. Manipulando a la población. Y el resultado hoy es un país ensangrentado, donde la agricultura se ha detenido y millones de personas, especialmente niños, se enfrentan a hambrunas catastróficas. Y claro, cuando juntas estados fallidos, pobreza y la manipulación de la religión, llegas al nivel más extremo de terror contemporáneo, que es el Estado Islámico, conocido como ISIS. Cuyo origen se remonta directamente al caos que dejó la invasión de Estados Unidos en Irak. Allí, Abu Musab al-Zarqawi funda la rama de Al-Qaeda, que eventualmente mutará. Exacto. Aprovechando los vacíos de poder estatal en Irak y la guerra civil en Siria, un nuevo líder, Abu Bakr al-Baghdadi, proclama la creación de un califato. Y sus métodos de control son, algo sacado del medioevo, pero financiados con herramientas modernas. Se financiaban vendiendo petróleo de contrabando y mediante la extorsión sistemática. Una máquina de hacer dinero. Usaban crucifixiones, masacres, devaluación de las mujeres a simples esclavas y decapitaciones grabadas en alta definición y difundidas en redes sociales. Todo justificado por una interpretación ultraviolenta y distorsionada de la ley islámica para ejercer un control psicológico total sobre millones de personas. Es la demostración de que la ideología llevada al extremo destruye el tejido civilizatorio. Pero oye, la ideología no siempre se manifiesta en guerras religiosas. ¿Cierto? A veces las ideologías son puramente económicas, y eso nos obliga a trasladar nuestro análisis hacia una región de enormes riquezas naturales, pero asediada por una inestabilidad estructural crónica, que es el ajedrez latinoamericano. Totalmente. Para que la audiencia visualice esto, Latinoamérica parece estar atrapada en un vehículo donde el conductor da volantazos violentos.
Pasa del carril izquierdo extremo al carril derecho a toda velocidad, perdiendo el control, pero sin lograr llegar nunca a un destino real de estabilidad y equidad social. Es una analogía muy precisa, la verdad. Pensemos en el péndulo histórico. En los años 80, América Latina sufrió crisis de deuda asfixiantes. Para solucionarlo, se adoptó masivamente el modelo neoliberal. Esto implicaba desregulación total del mercado, apertura comercial y privatización de empresas del Estado. Un cambio radical de paradigma. Y claro, el mecanismo tuvo dos caras. Por un lado, privatizar atrajo capital y en muchos casos contuvo la hiperinflación. Pero a nivel de calle, el costo social fue altísimo. Al reducirse el Estado, el desempleo se disparó y servicios básicos que antes eran públicos pasaron a encarecerse, multiplicando la desigualdad en una región de por sí desigual. Y la física política es clara, a toda acción hay una reacción. La frustración de las clases trabajadoras pavimentó el camino para un volantazo hacia la izquierda, la ola del llamado socialismo del siglo XXI. Exacto, el efecto péndulo. Lo vimos en Argentina. Tras el colapso del modelo neoliberal a principios de los 2000, llega la era de los Kirchner, con fuerte intervención estatal y subsidios. Pero tras años de alta inflación y escándalos de corrupción, el péndulo volvió a la derecha con el empresario Mauricio Macri. O el caso de Brasil. Sí, donde Lula da Silva y Dilma Rousseff sacaron a millones de la pobreza en un ciclo económico increíble impulsado por las materias primas, pero que luego se hundió en una dura recesión, terminando con la destitución de Rousseff y la llegada del conservador Michel Temer. Luego tienes procesos en Ecuador con Correa o la eterna inestabilidad en Perú, pasando por figuras desde Fujimori hasta Kuczynski, o los cambios en Bolivia con Evo Morales. Pero el caso más trágico y extremo de este péndulo es, sin duda, Venezuela. Sin duda alguna. Hugo Chávez instauró un modelo profundamente intervencionista, impulsado por el alto precio del petróleo. Sin embargo, la destrucción del aparato productivo privado, combinada con la posterior caída de los precios del crudo, ha desembocado bajo el gobierno de Nicolás Maduro en una crisis económica, humanitaria e inflacionaria sin precedentes en la región moderna. Ahora, también hay excepciones a estos volantazos extremos. Chile, por ejemplo, logró transitar desde la dictadura neoliberal profunda de Pinochet hacia democracias que, con figuras como Michelle Bachelet, mantuvieron una economía de libre mercado bastante sólida, pero inyectando fuertes reformas sociales en educación y pensiones. Es un caso distinto, sí. Y países como Colombia o México han mantenido sus estructuras de mercado muy fuertes, atrayendo inversión extranjera. Sin embargo, da igual si el gobierno de turno en Latinoamérica es de izquierda, derecha o centro. Hay un actor transversal que pudre las instituciones en toda la región, y es el narcotráfico. Un mal cuyas raíces son puramente de mercado, fíjate. En la década de los 70, la demanda insaciable de drogas, particularmente cocaína, por parte de los consumidores en Estados Unidos, hizo que en Colombia el tradicional cultivo de hoja de coca se industrializara a niveles corporativos. A una escala inaudita. Y nacieron monstruos. Aparecieron los grandes emporios criminales como el Cartel de Medellín, dominado por Pablo Escobar, o su rival, el Cartel de Cali. Generaron tal cantidad de dinero mediante el lavado de activos que lograron formar ejércitos privados capaces de acorralar y doblegar a los propios estados. ¡Qué locura! Y aunque esos grandes capos cayeron, la economía de la droga no desapareció, simplemente mutó. Se fragmentó en organizaciones más pequeñas, invisibles, paramilitares y altamente tecnológicas. Se adaptaron al nuevo entorno. Y al moverse, expandieron el terror. Empezaron a utilizar los países de Centroamérica y el Caribe como rutas logísticas clave para llevar la mercancía hacia el norte. El resultado ha sido la corrupción de autoridades locales, el auge de las pandillas y una violencia que destruye el tejido social de estos países que están en medio del camino, a pesar de las inmensas inversiones en militarización y erradicación, como fue el famoso Plan Colombia. Lo cual nos deja con una de las grandes preguntas analíticas de este documento. ¿Se puede ganar realmente esta guerra enfocándose solo en la oferta? Es la pregunta del millón. Estados Unidos y Occidente presionan para militarizar los campos de cultivo y combatir a los carteles en Latinoamérica. Pero mientras existe en el norte global una demanda masiva, constante y multimillonaria dispuesta a pagar precios altísimos por la droga, los incentivos económicos para los criminales siempre existirán, sin importar cuánta sangre derramen los países productores y de tránsito. Madre mía, qué viaje. Y con esto cerramos nuestra exploración de hoy. Fíjate cómo todas las piezas, por muy lejanas que parezcan,
terminan encajando a la fuerza en el mapa. Hemos pasado por la transformación de una China autoritaria que asegura recursos vitales a nivel global mediante chequeras. Así es. Hemos recorrido los campos minados y las guerras subsidiarias que dejaron Estados Unidos y Rusia en la península de Corea y el sangrante Oriente Medio. Hemos analizado la crudeza de las limpiezas étnicas y los genocidios en lugares como los Balcanes, Ruanda o el joven Sudán del Sur, demostrando el altísimo costo humano de dibujar fronteras ignorando la realidad de quienes viven allí. Y por último, hemos entendido los vaivenes de América Latina, una tierra de abundancia asfixiada por la desigualdad económica y la tiranía del mercado del narcotráfico. Es una cantidad de información abrumadora, pero fundamental. Totalmente necesaria para entender dónde estamos. Y queremos dejar a quien nos escucha con una última reflexión, una idea provocadora para masticar después de apagar este audio. Si lo pensamos detenidamente, la inmensa mayoría de los conflictos del siglo XX que hemos desgranado hoy estaban motorizados por ideologías abstractas. Hablamos de comunismo, contracapitalismo, visiones puramente nacionalistas o interpretaciones religiosas extremas. Sin embargo, si miramos hacia el mañana, en un planeta cada vez más sobrepoblado, hiperconectado y bajo la presión extrema e innegable del cambio climático, las reglas podrían estar a punto de cambiar. Exacto. ¿Será posible que en las próximas décadas seamos testigos de cómo las guerras ya no se librarán por ideas teóricas escritas en papel, sino por la supervivencia física más brutal? ¿Guerras por la última gran reserva de agua potable? ¿Por el control militar de las pocas tierras aún cultivables? ¿O por el monopolio absoluto de los datos digitales que rigen nuestra sociedad? Da mucho que pensar. Tal vez aquellos mapas de colores perfectos y fronteras tranquilas que mencionábamos al inicio sean solo un espejismo en un mundo que rápidamente se queda sin recursos vitales. Ojalá que todo este recorrido histórico que hemos repasado sirva como una lente nítida para que, a partir de hoy, la audiencia pueda leer e interpretar las noticias internacionales cotidianas con mucha más profundidad y espíritu crítico. Hasta la próxima exploración.